Roma es una nación de agricultores, soldados, y Cartago efectivamente es una nación de comerciantes, de artesanos, en el que la carrera militar, el cursus honorum, que luego hacen los romanos, no pasa siempre por el ejército. El ejército es un instrumento que está al servicio de la República y se utiliza para momentos muy concretos. Roma, en cambio, el cursus honorum empieza en el momento que naces, eres ciudadano y luego te puedes pagar el equipo romano, porque estamos hablando entonces de la legión manipular. Es decir, esa legión es la que solo van los ciudadanos que pueden pagarse el equipo. Y hay mucha cantidad, además de soldados, porque tiene una demografía muy alta. Cartago es distinta. El origen de esa guerra, estamos hablando de un Mediterráneo, estamos hablando del año 234, 235, es decir, ya hace 100 años prácticamente que ha desaparecido Alejandro Magno. Entonces tenemos una Hispania, y aquí convendría aclarar el término. Ya los últimos estudios lingüistas, los últimos términos, ya están hablando que Hispania significa la tierra de los metales, porque se les había dado en su momento la idea de que era la tierra de los conejos. No tiene sentido. Sinceramente, tampoco había tantos conejos, es una transcripción errónea. Después se dijo que era la tierra del norte, vista desde África. Al parecer, bueno, había similitudes lingüísticas y las últimas investigaciones hablan ya que Hispania, en los términos cananeos de cartagineses, lo que significa es la tierra de metales, que eso sí tiene más sentido, porque efectivamente estos fenicios que llegan los primeros, que luego vienen los cartagineses detrás, vienen a la zona de Huelva y de Cádiz, vienen precisamente por los metales. Metales que incluso esa plata que se extrae termina yendo hasta Asiria. Estamos hablando del imperio de Asurbanipal y del imperio del año 800, 900 antes de Cristo, y ya llega allí la plata hispana, llega allí para, o sea, fíjate lo que es el movimiento. Y en ese punto, cartagineses, fenicios cartagineses son la clave para poder transportarlo hasta las costas fenicias y desde allí distribuirlo. Por otro lado, tenemos una Grecia que está fragmentada, porque ya son, digamos, los finales del imperio de Alejandro Magno, con la zona de Siria, la zona de una parte de Grecia pertenece, uno es Antíoco, otro es Seleuco, Ptolomeo se instala en Egipto y sus sucesores, y luego ya nos encontramos con Cartago, que en ese momento está en el punto justo del Mediterráneo, pues para traer todo lo que necesita, tanto de Hispania como posiblemente de la costa norte de Portugal y Galicia, y llevarlo para hacer estaño. Entonces hay que recordar que el estaño es importantísimo para hacer bronce, porque el desarrollo del hierro es en ese momento para el armamento, pero las corazas y los cascos sobre todo se hacen de bronce. Y Cartago está en ese momento ahí. Y Cartago, claro, se aprovecha en su momento de la colonización fenicia de todo el sur de Sicilia, mientras los griegos han colonizado el norte de Sicilia. Es una isla enorme y muy rica, por cierto. Entonces, claro, los griegos te fundan la ciudad de Siracusa, te fundan esas ciudades de ahí del norte. Mientras tanto, claro, Cartago se queda con las del sur, Selinunte, se queda Agrigento, se queda Lilibeo, y se conforma, porque de verdad Cartago no es una potencia expansionista, no es una potencia imperial como será luego Roma. Por eso te decíamos, los ejércitos de Cartago en realidad tampoco son ejércitos de ciudadanos. Es verdad que hay bandas de ciudadanos que forman lo que llaman la banda sagrada, que es una especie de la banda similar a la que había en Tebas, con Pelópidas y Epaminondas, con unos 3.000 soldados, pero los ciudadanos lo que pasa es que han tenido en momentos determinados unas derrotas tan importantes, han reducido el número de ciudadanos que Cartago decide que no van a ir soldados cartagineses propiamente dichos, salvo los que quieran ir, pero no hay como en Roma que se hacen las legiones, que el legio al final es elegir
y vas cogiendo gente y la vas llevando allí. Y en ese contexto, pues Roma empieza poco a poco a convertirse también en una potencia comercial y empieza a mirar con ojos ambiciosos quedarse con Sicilia, que es lo que tienen más cerca. También, por otro lado, piensan que Sicilia, al estar tan cerca y estar en medio del Mediterráneo, es una posición estratégica para conservarla y quitársela a los griegos y a los cartagineses, que son los que están allí en ese momento. Y en esas circunstancias es cuando, por eso te decía que yo estaba hablando de Pirro, el rey del Épiro, que es este hombre que es primo lejano de Alejandro Magno, que es pues uno de los últimos condotieros, es uno de los últimos, digamos, reyes helenísticos puros, que desembarca en Italia porque lo llaman los enemigos de Roma, y allí desembarca él con un ejército que lleva pues una falange, lleva unas caballerías y lleva 50 o 60 elefantes, y tiene las primeras batallas con Roma, la de ¿cómo se llama? Heraclea, por ejemplo, que los derrota de forma contundente, pero los romanos se defienden y al final, por eso viene luego la frase esa de las victorias pírricas. Derrota a los romanos y él dice, otra victoria como esta me quedo sin ejército, porque es verdad que tiene unas pérdidas importantes. Luego, con su tío inquieto, este Pirro, de verdad que es una historia fascinante la de Pirro. Yo por eso no he podido remediarlo en empezar esta última novela sobre Cartago, empezando, claro, con Pirro, que es un tipo de verdad de estos, es don fascinante, es rey de Epiro, y entonces ve que tiene la posibilidad de hacerse con el reino de Macedonia y se va para allá corriendo con el ejército. Y cuando ya es rey de Macedonia y del Épiro, que es la zona de Albania, como dijéramos, la zona un poco de Albania, el norte de Grecia, pegando al Adriático, entonces le llaman los enemigos de los romanos. Y el tío no duda en desembarcar en Italia y ir para allá. Y cuando está allí, tener dos batallas con los romanos, y como ya le llaman de Sicilia, porque le llama el tirano de Siracusa, pues el tío ya me voy para Sicilia. Y conquista toda Sicilia, y entonces le nombran rey de los griegos y de los sicilianos, pero él está ya deseando volverse a Italia y pelear otra vez con Roma. Allí, claro, llega Benevento y le cascan los romanos porque ya se han dado cuenta de la forma que le pueden derrotar. Y entonces ya él de ahí vuelve a saltar, se vuelve a ir otra vez al Épiro a luchar contra unos, contra otros, termina con una muerte un tanto muy indigna de un guerrero de su categoría. Y en ese panorama deja Sicilia. Hombre, dicen las leyendas que él, cuando se marcha a Sicilia, dice: dejo un campo de batalla extraordinario para cartagineses y romanos y Sicilia. Y efectivamente, es lo que va a pasar. Porque luego, si es verdad, por eso te digo que hay similitudes en las dos repúblicas. Cartago, de hecho, entra en contacto con Roma, que es su aliada, que tiene sus tratados, el último es del 280, es decir, es un tratado bastante reciente de amistad, y Cartago le ofrece a Roma la posibilidad de acabar con Pirro antes de que salte a Sicilia. Los cartagineses tienen muy avanzado el mundo de la diplomacia, el mundo de, digamos, la inteligencia militar la tienen muy avanzada, y saben que Pirro va a terminar yendo a Sicilia, lo temen y quieren hacer la contrajugada. Hablan con Roma para decirle: entre los dos lo derrotamos y nos lo quitamos de encima, pero Roma, como en ese momento es muy orgullosa, dice que no, ellos solos bastan para derrotar a Pirro, pero bueno, que en todo caso ellos con la maravillosa armada de guerra que tiene, pues que intenten chincharle todo lo que puedan y le puedan fastidiar. Y luego, pues te decía que es curioso porque en las dos repúblicas hay dos facciones que además son muy claras. En Roma hay una que llama los halcones, en las que están Máximos, que estos no quieren aventuras comerciales. Lo que quieren es extenderse por Italia, como mucho llegar hasta Sicilia, que eso sí lo quieren, y de ahí no salir más. Y luego hay otra facción que quiere aventuras comerciales, imperiales, ir a Grecia, ir a la zona de Iliria, conquistar y extender. Y en Cartago pasa lo mismo. Hay dos corrientes que son, y de hecho mantienen relaciones las dos corrientes, de romanos y de cartagineses. Hay una que llamaríamos africanista, que lo que quieren es quedarse en África,
conquistar Libia, conquistar la zona de las Númidas, Numidia, extender las grandes granjas, porque en ese momento son los número uno del mundo en la producción agrícola, porque han desarrollado una industria extraordinaria y no quieren aventuras. Y luego entre ellos será el famoso Anón el Grande, que era el enemigo de Amílcar, y luego el enemigo de su hijo Aníbal, y luego están los militares y los comerciantes que quieren efectivamente una expansión, hacer colonias, poner puestos fronterizos, y en esas se van a encontrar las dos repúblicas y van a chocar aquí en Sicilia. No sé si me estoy enrollando mucho y quieres... Yo estoy encantado, o sea, estoy aquí que se me clavaba, te estoy escuchando y no te quiero cortar. Yo empiezo a hablar y ya... No te preocupes, me está quedando lo que está hablando. Si quieres, voy a poner un mapa que te he mostrado antes, Sí, un poquito para ilustrar sí. lo que estábamos comentando. Creo que se ve perfectamente, pues un poco no lo que Sí, claro, decías. se ve bien. Esto es Es que, año aproximadamente 264 a.C. y en el que se puede, claro, uno ve esto y dice, vale, Cartago ocupa un territorio bastante extenso, toda la parte norte de África, la parte sur de Hispania, las Baleares, Sicilia casi entera. Luego ves allá Roma, que bueno, está pues, en la península itálica, está bien, pero claro, uno antes de esto diría, oye, pues yo creo que tienen las de ganar los que más terreno tienen. Lo que uno pensaría si dice, ¿con quién te posicionas? ¿Con el que tiene poco terreno o con el que domina medio Mediterráneo? Lo que parecería sobre el papel. Pero claro, esto luego pasa otra cosa. claro, lo que pasa es que Roma, que en ese momento, digamos que un poco la parte de la punta de la bota de abajo, el empeine y el tacón, todavía a lo mejor no está, tiene influencia romana, pero no está dominada 100%. Claro, Sí, Roma aquí tiene un sería como ejército. Roma y aliados, ¿no? O Roma Sí, y sí, claro, clientes. sí. Claro, pero son esos clientes los que yo te decía que llaman a Pirro, que es, digamos, el tacón de la bota, justo enfrente es donde está el épiro. Pues eso lo tienen cerca, claro. Y el otro viene volando porque es un liante y le gusta, como si fuéramos todo pelea y va como loco. Claro, Roma, lo que le cuesta siglos llegar a dominar toda esa parte de Italia, porque es una parte de Italia que está muy civilizada, que tiene una serie de pueblos que militarmente son poderosos, son fuertes, y le cuesta mucho. Quiere decirse que su ejército, que es un ejército de ciudadanos, es un ejército fuerte que está acostumbrado a luchar y a guerrear. Cartago, mientras tanto, es una república que casi todas las relaciones que va teniendo le gustan las relaciones diplomáticas, rehuye los combates y piensa que lo mejor es llegar a acuerdos siempre diplomáticos. Por eso se ha llevado bastante bien, entre comillas, con los griegos de Sicilia. Porque normalmente los griegos de Sicilia, pues les pasa como siempre les pasa a los griegos, se pegan entre ellos. Entonces, claro, Agrigento pues se pega con Siracusa, con Panorno, con Palermo, se pegan entre ellos. Y Cartago, pues mientras tanto, está ahí situado, ¿ves?, en el medio del Mediterráneo, tiene grandes extensiones agrícolas, consigue mucho, tienen Córcega y Cerdeña también parte de las islas, en las Baleares. Dijéramos que al comienzo de la Primera Guerra Púnica, la parte de Hispania, posiblemente todo eso no hay nada. Hay acuerdos comerciales con Gades, poco más. Pero es verdad que tiene más extensión territorial, por lo que hablamos de los africanistas. Los africanistas, todo este norte de África era un vergel. No es como ahora, claro, eso que nosotros conocemos, el norte de África es semidesértico, hay zonas más o menos, pero en esos momentos que, como decía un profesor, que no me acuerdo porque como soy amnésico, se me olvidan los nombres importantes, esto se desarrolla en la época que llaman del climático romano, del óptimo climático romano. Y es una época que va desde el 400-500 antes de Cristo hasta el 400-500 después. Ahí hay una franja de tiempo muy bueno en el que la climatología mediterránea es muy buena. Hay lluvias abundantes, la temperatura es suficientemente buena para que germine el trigo y germine la cebada y se puedan hacer plantaciones de frutales y de olivos. Y luego hay lluvias, no es un calor abrasador. Entonces, todo este norte de África, que vemos aquí de color así morado,
Pues claro, todo este norte de África es una zona que es un vergeles. Muy cerca además está el Atlas, comienzo del Atlas, que es donde luego los cartagineses cogen los elefantes de esto, ¿cómo se llama?, de bosque, y donde hay fieras y donde hay un montón de cosas. Entonces, esto es un vergel, toda esta zona. Y de hecho los númidas no son guerreros ni jinetes que corran solos por los desiertos. Es que es muy, muy verde, feraz, como pasará luego al entrar en Hispania. Y claro, ya conocemos, Italia es una zona muy, 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 muy verde, muy fresca, donde pueden tener grandes cultivos. Luego ves donde termina el rojo por arriba, que es, digamos, se hará como sería ahora mismo la Toscana y el Piamonte. Más arriba de eso ya empieza el territorio, la Galia cisalpina, la que está de los Alpes para acá. Y con esos también tienen los romanos peleas, porque ahí viven los galos. Los galos no solo están en Francia, aquí hay celtas y galos, y los tienen muy cerquita. Y de eso se intentará aprovechar en su momento Aníbal, incluso en la Primera Guerra Mundial, su padre, para mantenerlos ocupados con guerras. Pero ese momento de, digamos, estelar, que es cuando se encuentran en Sicilia, pese a los intentos por todos los medios de Cartago de que no lleguen a luchar, y les recuerda los tratados y les recuerda, pero Roma está decidida, Roma está despegando. Roma despega mientras que Cartago va hacia abajo. Pues en esa convergencia va a triunfar siempre la potencia que tenga el mejor ejército. Y el mejor ejército de tierra, indudablemente, es el romano. Y como son tíos muy listos, porque yo te digo, hasta esa fecha los aborrecía profundamente porque era pro-cartaginés, y los aborrecía, pero reconozco que cuando ellos ven los barcos cartagineses, cuando ven cómo está, los tíos los copian de maravilla. Copian los barcos cartagineses, las pentécoras de combate, te lo hacen a la perfección. Atrapan varios barcos y eran como los japoneses y coreanos de aquella época. Se ponían a reproducirlos, coño, y te dejaban, y tenían unas armadas espectaculares. Y aprenden, cuando se dan cuenta que necesitan remeros profesionales, porque entonces los remeros no eran lo de la película de Ben-Hur, a latigazo limpio y remando. Los remeros son profesionales y se les paga, porque no puedes fiarte de ir con esclavos encadenados, que en un momento determinado tú necesitas potencia para tronchar el barco contrario. Claro, muchas veces es que el cine de historia y el cine de romanos baja, digamos, claro, sí. te da una visión de las cosas espectacular. Las naves de combate son naves que tienen el ancho, pues tienen a lo mejor una eslora de 20 y tantos metros, pero tienen una manga que es decir, es un ancho de 8 o 10, muy poco, porque necesitas que sean muy estrechas, y los que van en los remos están pegaditos, y en el centro hay un tablazón enorme, se quita el mástil y se repliega la vela, y esos barcos con los espolones se tiran a romper unos a otros. Pero no tienes 3 filas como en la película Ben-Hur, con un tío pegando latigazos y el otro dando con un martillo, porque no tienes tanto calado. Esas naves no tienen calado, si no correrían. Es decir, la galera es, digamos, entre comillas, el antecesor luego del Drakkar. Son barcos de muy poca eslora, que se mete muy poco las quillas, está muy cercana para coger velocidad y machacar al rival. Eso los romanos lo aprenden echando virutas, son muy listos. Luego otra cosa que también conviene, a lo mejor desmitifica muchas veces, la imagen del barco romano con el Corvus, que es ese brazo de madera terminado en un pincho de hierro que se clava en el barco contrario y lo sujeta, y por esa pasarela los romanos corriendo para hacer una batalla, digamos, de infantería dentro del mar. Eso lo prueban al principio los romanos y les funciona en 2 o 3 batallas. Luego se dan cuenta que los barcos pierden velocidad, pierden equilibrio, y que el Corvus en cuanto a los cartagineses, que son los grandísimos navegantes, ven que se acercan con un Corvus, pues te van bandeando y al final es un instrumento inútil. Entonces aprovechamos para desmitificar. El Corvus se usa en 2 o 3 batallas. Y luego se dan cuenta los romanos que para eso militarmente son excepcionales, que no merece la pena. Es que no vas a conseguir nada
con un chisme de estos. Pero los romanos sí se dan cuenta que pueden producir más barcos, porque hay un momento que Cartago está muy colapsada. Está terminando una fase, una época de su vida y no le da tiempo a hacer más barcos. Roma los hace y de hecho digamos que la primera guerra púnica es una guerra naval y se gana en el mar. Y curiosamente, Cartago, que como hemos dicho era la reina de los mares y es la reina del Mediterráneo, pierde en su terreno, pierde donde mejor se defiende, que es en el mar. Y eso es porque los romanos son una gente que copia muy bien y que se adapta muy bien a lo que tiene que hacer. Y no se emplean grandes cargas de infantería dentro de un barco. Si es que los barcos no daban más de sí. Los barcos tenían 200 remeros, los barcos tenían un espolón, eran una estructura de madera fuerte pero a la vez ligera, que lo lanzabas contra las galeras de combate de los otros para hundirle. El que perdía más barcos de combate, pues tenía menos barcos para hacer otra batalla naval. Y esos barcos luego te servían para llevar, pues como la Segunda Guerra Mundial, son los destructores que acompañan a los barcos mercantes que llevan soldados y alimentos y pertrechos. Entonces hay que quitarse esa idea del boga de combate, boga de ariete, latigazo que te pego, latigazo que te cae. Eso es muy posterior. Los galeotes, pero estamos hablando ya del Mediterráneo, siglo XVI, la República de Génova o de Venecia y la España de Felipe II y Felipe III que meten galeotes. Pero en esos momentos no. En esos momentos el remero es profesional y el que tiene mejores remeros pues es el que consigue las batallas. Y Roma consigue muchos remeros que trabajaban para Cartago, les atiza dinero, se los lleva y la gente muchas veces se cambia, digamos, de trabajo porque dicen, estos son los emergentes, estos son los que van a ganar. Estoy enrollando mucho. Tú cuando veas me dices, para, O sea, porque me quedas hablando de barcos. Mira, yo estaba concentrado en lo que me estás contando. Mira, que me acabo de dar cuenta, después de 40 minutos de charla, que tenía el pie que tengo de micro, lo tenía apartado y no tenía puesto. Así que no sé si lo que he hablado yo se ha escuchado bien. Bueno, luego si no pondré ahí el sonido. Pero bueno, me pongo ya el micro aquí delante porque lo tenía puesto ahí. O sea, está tan concentrado que no me he puesto el micro delante para hablar contigo. Pues ya te digo, me ha parecido muy interesante este apunte que has hecho del tema de los roles, que no lo conocías. Así que es verdad que ya he leído el mito ese de que pues llegaba, pinzaban el barco enemigo, Claro, pasaban como la batalla campal ahí encima, claro, y eran barcos tan pequeñitos, ahí no se cabían, no cabían ahí pegándose madre no, cuatro. porque además pesa mucho, va a la proa del barco, tiene que ir en uno de pues en la mura bien de babor o de estribor, la tienes que llevarlo girándolo y todo eso te desequilibra. Mientras tanto, los cartagineses, que tienen unas naves imponentes y que tienen una habilidad muy grande, te rodean y cuando te quieres dar cuenta te han embestido con el espolón y te han mandado al fondo del mar. Porque las primeras veces a lo mejor sorprendes a algún barco y efectivamente al que tienes cerca le terminas echando el corvus, se clava, entra en no sé qué, le hundes el barco, se lo quitas, pues no antes lo que aprovechan era para quitarle los barcos, pero llega un momento que no es útil. Entonces, pues eso, claro, eso sí conviene también decirlo. La Primera Guerra Púnica es una guerra naval, propiamente naval. La Segunda Guerra Púnica ya es una guerra terrestre. Y casi todas las grandísimas batallas, Trebia, Trasimeno, Canas, todas estas son terrestres. La Tercera Guerra Púnica ya es, digamos que ya es una guerra de destrucción. O sea, Roma necesita cargarse a Cartago y en ese sentido va simplemente a destruir la ciudad. No hay más, porque ya Cartago, como ponías tú en el mapa muy bien, Cartago ya prácticamente se ha quedado circunscrita a un territorio muy pequeño. La ciudad, el internat que tiene alrededor y poco más. Y la Primera Guerra Púnica, pues claro, es una guerra económica. Estos que hablábamos antes, los halcones, que quieren expandirse, los romanos, esa facción romana, se quieren expandir por el Mediterráneo, claro, tienen que chocar con Cartago. Y el sitio donde se les ocurre chocar es en Sicilia. Tengo que añadir, corrígeme si me equivoco, creo que un enemigo de Cartago casi peor que Roma fue propia Cartago, o sea, fue la balanza del Senado cartaginés,
se le conocía. Creo que el propio Cartago, sus propios dirigentes o vamos a decir, el partido de los otros, creo que pusieron ahí muchos palos en la rueda de carreta, ¿no? Muchos palos ahí porque creo que tú comentabas en el episodio que escuché del tema de Cartago, que en la Primera Guerra Púnica Cartago tuvo opciones de ganar, pero el Senado cartaginés no quiso apoyar a sus generales como te acabas lo hecho para haberse impuesto militarmente. Es decir, se dejaron un poco ir, como, bueno, esto es conflicto, aquí estamos, esto no va a llevar a lo mejor a nada, estamos aquí guerreando, es decir, pero no se lo tomaron como lo que realmente luego sucedió. Yo creo que es que no son conscientes del enemigo con el que se van a enfrentar. Y yo, por ejemplo, en el libro ese de las campañas militares de Amílcar Barca, allí en el prólogo, de alguna forma, ponía que las dos potencias inician la Primera Guerra Púnica de la misma manera que empezaron las potencias en la Primera Guerra Mundial, con una cierta liberalidad y una cierta dosis de optimismo de pensar que, bueno, total, esto no va a ser muy importante. Porque Cartago, claro, lleva muchos años guerreando contra los principados griegos que hay en Sicilia, contra las ciudades griegas, las polis, y al final tampoco tiene que emplear el ejército. Al final termina haciendo alianzas y poniendo unas ciudades contra otras y manipulando y pagando y haciendo. Entonces, al final, tampoco tiene que hacer un desarrollo militar. El mundo militar cartaginés es tributario 100% del helenismo. Entonces, sigue la misma idea que desarrolla Filipo, que luego desarrolla Alejandro, que desarrolla Antíoco, Seleuco, el mismo Pirro que hemos hablado. Es decir, la falange en medio con los sintagmas 16 por 16 soldados, el bloque cerrado, las alas, los elefantes, y sigue con la misma idea, digamos, anticuada de guerra. Todo lo que no sea en un campo muy grande donde tú puedas desarrollar esa habilidad militar, estás perdido. La legión romana es la legión manipular. Entonces, los manípulos, en el momento que encuentran en la falange de picas, encuentran el más mínimo resquicio, se cuelan. Como pasó posteriormente, pasó en Pydna y en Cenazófolos, en la Cenazófolos. En cuanto el terreno se mueve un poquito y la falange se deja algún hueco, los manípulos romanos se cuelan y acuchillan a los piqueros de la falange, los cogen de costado y pierden. Entonces, Cartago no innova, porque no es militarista, es lo que hablábamos antes, no es una república militarista. Ellos normalmente lo que están es siempre llegando a acuerdos, están siempre llegando a circunstancias en las que puedes tener un acuerdo. Roma no hace acuerdos. Roma, como si dijéramos siempre, entre comillas, no hace prisioneros. Roma, o te pones como aliado, que es lo que ellos te llaman, aliado, pero porque te rindes y directamente reconoces su superioridad militar, o no andas. Por eso, cuando le ofrecen, vamos a aliarnos contra Pirro, que es un enemigo muy peligroso, los romanos le dicen, a mí déjame de historias raras, que yo me lo voy a resolventar. Hombre, mira que te ha derrotado ya 2 veces en Asculum y luego en Heraclea y has tenido pérdidas importantes. Roma no le importa, porque es lo que hablábamos antes. Roma tiene una demografía muy elevada, muy elevada. Y luego tiene aliados y auxiliares con los que cuenta, porque los tiene acocotados, porque saben que Roma no se anda con bromas. Entonces, Roma no tiene problema. Y su ejército manipular le va dando unos resultados extraordinarios e importantes y militarmente está mucho más avanzado. Son ejércitos que tienen un desarrollo muy grande, que tienen mucho recorrido, que tienen mucha experiencia. Mientras tanto, Cartago pues tiene que contratar a númidas, se tiene que ir a Hispania a contratar celtíberos, se tiene que traer gente de Grecia, espartanos y gente de esta, y organiza unos ejércitos, son buenos ejércitos militarmente, pero claro, no puedes competir. Tienes la mayor potencia que está creciendo exponencialmente, y tú que tienes una marina de guerra, Cartago tiene una marina de guerra buenísima, extraordinaria, fabulosa, pero no vas a poder resistir
a la potencia romana. Muy bien, te iba a preguntar, pues ya sacando un poco personajes de tus novelas, creo que hay que sacar ya la carta de Amílcar ahí a relucir. Te quería preguntar en qué momento en el que ya la guerra pasa a Sicilia, en qué momento Cartago llama a Amílcar un poco a salvar las castañas del fuego en ese momento del conflicto, en el que creo que Amílcar tira algunas victorias sobre los romanos, están ahí toma y daca, y en el que al final pues se da cuenta de que esto no va a llegar a ningún lado y que ya se dan cuenta de que, entre comillas, han perdido esta guerra y llegan todo el tema de imposición, las multas, la pérdida de la flota. Es decir, ¿en qué momento ya el conflicto ya decae para Cartago y podemos cerrar lo que sería la Primera Guerra Púnica? Con Amílcar por ahí intentando salvar las castañas del fuego. Es muy curioso, de todas formas, el tema de Amílcar, porque Amílcar, yo estoy convencido que él ha hecho su servicio militar, entre comillas. Lo ha hecho seguramente con este hombre, con Jantipo, el gran militar de espartano que contratan los cartagineses durante la Primera Guerra Púnica, y que gracias a él las pocas batallas terrestres que hubo, y encima cerca de Cartago, en el río Bagradas, él consigue sacarlo adelante. Y yo afirmaría que Amílcar Barca fue uno de sus generales, fue uno de sus oficiales. Pero luego, misteriosamente, Cartago, que es lo que tú apuntabas antes también, esas facciones, tanto de los africanistas, que quieren llegar a un acuerdo cuanto antes con Roma, entregarles Sicilia, las islas, y marcharse cuanto antes de ahí, y ellos seguir en África su vida. Y esas tensiones son las que posiblemente les llevan a una derrota importante a Cartago. Entonces, se cargan a Jantipo, que es un militar, además, muy contrastado, y es un auténtico, como se llama, es el Mbappé, entonces, de los militares, es un figurón, y hay, claro, por un lado yo creo que hay celos, y por otro lado hay miedo de los africanistas, que si este hombre empieza a tener un cierto éxito, entonces la guerra se va a dilatar, y ellos lo que quieren es acabar cuanto antes con la guerra, como han acabado siempre con todas las guerras con Siracusa o con Agrigento, con las otras ciudades. Es decir, vamos a quitarnos de medio cuanto antes, llegamos a un acuerdo y fuera. Y en ese sentido, yo creo que posiblemente Amílcar, como es la mano derecha de este Jantipo y pertenece a su selecto club de oficiales de alto Estado Mayor, pues también yo creo que se ve castigado y no cuentan con él. Cuando ya le llaman para que ven la guerra bastante perdida, la verdad que Amílcar consigue un trabajo francamente bueno, porque con unos pocos medios, le dan muy pocos medios, pero él consigue llevar la guerra, digamos, en Sicilia a una guerra de guerrillas, va reconquistando la zona de Erix, va reconquistando el norte, va reconquistando una serie de plazas importantes a base de golpes de mano, de tener mucha habilidad con las pocas tropas. Es que no le apoyan prácticamente nada, se ve muy, muy apurado. Y claro, él va siendo consciente que efectivamente que la guerra se acaba. Y la guerra se acaba porque además hay una batalla ya decisiva en las Islas Egates, que hay la casi destrucción de la marina de guerra en esa batalla, porque está mal dirigida, porque ya faltan muchos remeros profesionales, porque ya Cartago tiene que improvisar. Entonces, digamos que Roma va siendo una potencia en ese sentido muy profesional, va haciendo los pasos muy bien dados, y Cartago se ve superada desde el minuto 1, entonces va improvisando. Me voy defendiendo así, me voy defendiendo acá, voy haciendo esto, voy haciendo lo otro, y al final pierde. Luego, claro, a Amílcar le toca el mal momento que le dicen, tienes que repatriar las tropas, tienes que traértelas para acá, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y hay un sentimiento, digamos, de odio de los romanos, porque los soldados, en realidad, ellos no han sido derrotados. Se llega a un armisticio, como ocurre en la Primera Guerra Mundial. Hay un armisticio, la guerra se detiene, Cartago dice que ya no sigue luchando, que
hay que llegar a un acuerdo, que un tratado, que lo que sea, que esto y que lo otro, pero en los mandos, digamos, profesionales cartagineses, o sea, Asdrúbal, Amílcar, los Giscón, los que están ahí llevando el ejército, claro, para ellos es una situación porque piensan que se puede seguir luchando, que con un poco de ayuda por parte del Senado cartaginés pueden seguir luchando. Y luego viene lo que viene, que es la guerra, ¿os acordáis? La guerra de los mercenarios, la guerra inexpiable. Claro, los traen de mala manera, no se encargan los militares de los soldados, se encargan ya los burócratas africanistas, con promesas de que se van a pagar, y hay 30 o 35.000 mercenarios que los han repatriado, que los llevan muy cerca de Cartago y no los van a pagar. Y vuelven a echar mano de sí, yo ese movimiento, si te digo la verdad, no entiendo cómo traen a esos mercenarios cuando no saben que no lo van a poder pagar, pues haberlos dejado allí y que se peguen los romanos con ellos, ¿no? Claro, eso era un poco, pero fíjate, Amílcar, en cuanto empieza a protestar y empieza a decir que lo relevan del mando, se lo quitan de en medio, de hecho lo mandan a Ibiza, a Ebosun, como una especie de gobernador, se lo quitan de la circulación y lo quitan. Es un parangón un poco a veces como el Cid, cuando de repente el Cid Alfonso VI decide prescindir del Cid y lo destierra y se marcha, y luego cuando se ve apurado lo llama y vuelve, o una especie de Belisario con Justiniano, que cuando de repente le viene bien a Justiniano, pues juega y pone a Narsés, que también era un buen militar, el eunuco. Y luego de repente cuando se las ve muy canutas, muy mal, la época de aquello de la Niké, pues llama corriendo a Belisario, y aquí pasa igual. Es decir, yo creo que Cartago es consciente de que Amílcar Barca es un gran militar y es un buen militar. Y es un hombre que precisamente no quieren que acumule poder y se lo quitan de en medio. Es un hombre que... Me gusta mucho eso que comentabas de que tanto Cartago como Roma le gusta tener buenos generales, pero que no ganen demasiado. O sea, que no tengan demasiado poder, no se vayan de manos, a ver si esto se van a hacer medio tiranillos o... Porque llega un momento que es que los ejércitos, sobre todo ya a partir de esa época, los soldados en realidad no son fieles a Cartago, son fieles a Amílcar. Eran en su momento fieles a Julio César, luego después han sido fieles a Alejandro, los soldados. Es decir, hay siempre ese miedo de los políticos de decir, es que este tío tiene 30, 40.000 soldados, hace así, los pone en armas, nos pone en un brete y toma el poder y nos quita a nosotros de medio. Entonces, en ese sentido, con Amílcar están jugando siempre de esa manera. Lo llaman tarde, porque si lo hubieran llamado antes, seguramente a lo mejor la guerra primera hubiera sido de otra manera. Lo llaman tarde, cuando él llega a hacer auténticos milagros militares, pero tampoco consigue mucho más. Cuando hay que desmilitarizar y desmovilizar a los mercenarios, no cuentan con él, que es un general que tiene muchísima estima entre los soldados, tiene un carisma muy grande, lo mandan a Ibiza y ellos solitos, ellos solos, tranquilos que nosotros somos unos listos y sabemos hacerlo. Y se llevan a los soldados. Por mucho, ahora, ya es una opinión, por mucho de todas formas que Cartago hubiera querido durante la Primera Guerra Púnica, Roma los iba a ganar. Porque Roma era un desembarco constante de soldados desde el centro del Lacio, estaba mandando continuamente soldados, levantaban ejércitos, como le pasa luego con Aníbal, casi de la nada. Y además, como ya han conquistado esa zona del sur, por el estrecho de Mesina están pasando gente. Poco a poco ellos ya van controlando los mares también, porque se han dado cuenta rápidamente que esas batallas van a ser navales y se van a ganar en el mar. Pues tampoco hubiera podido hacer mucho más. Cartago estaba condenada al fracaso, porque es lo que hablamos, eres una república mercantil que piensa que todo se va a poder arreglar a base de acuerdos y diplomacia, y Roma va con el mazo mientras. Entonces tú sí vas hablando y ellos van con el mazo, te van pegando el mazazo. Y este hombre, claro, dice fuera que cuanto más alargue la guerra, peor, hay más pérdidas. Claro, los cartagineses, este bando africanista, que son los que dominan el Senado, van haciendo números y van diciendo,
cuanto más dure la guerra, más nos gastamos. Y al final vamos a perder, porque ellos no son una república, es la primera vez que se enfrentan con una fuerza tan tozuda como es Roma, con tanta gana de ganar como es Roma y con el convencimiento de que van a ganar. Hasta ahora... Aquí me gustaría hacer un enlace con la Segunda Guerra Púnica, a ver qué opinas sobre esto. Tengo un poco ahí una idea en la cabeza, no sé si van los tiros por ahí o no. Puede ser que Amílcar, cuando estaba luchando en Sicilia, el Senado cartaginés está muy lejos de la guerra, y para ellos lo que está pasando en la guerra, pues lo que les llega, y bueno, lo que ellos piensan que es Roma. Pero Amílcar está en primera línea. Está haciéndose con los romanos en batallas, tiene victorias, tal, pero Amílcar está viendo los romanos cuando los derrota, qué hace cuando los derrota, cómo traen tropas nuevas, como tú dices, como de la nada. Es decir, cómo se toman. Sí, Es decir, él está viendo, él está diciendo, aviso navegantes, que esta gente esto no van a parar. Es decir, él está diciendo, oye, que estos los estoy viendo cara a cara, estoy viendo cuando le gano, cómo reaccionan, cuando pierden, las tropas que traen, cómo se comportan en el día a día. Es decir, estaba tratando con ellos. Y Amílcar está diciendo, oye, cuidado que viene el coco. Y el Senado está diciendo, esto no pasa nada, esto le damos ahí un dinerillo y hacemos un arreglo y ya está, ¿no? Pues un poco por ahí. Ellos lo intentan, digamos que el Senado cartaginés, en el transcurso de la guerra, además una guerra larga, digamos que no es una guerra de un año o dos, una guerra que son unas de 5 años, 6 años de guerra. El Senado cartaginés está mandando embajadas constantemente a Roma y alegando los tratados, y parece mentira que cómo hemos podido llegar a esto cuando somos pueblos aliados y tenemos tratados de amistad, y además que empiezan así todos los tratados, que haya amistad entre romanos y cartagineses. Pero es que Roma es implacable. Y estos le ofrecen todo lo posible para llegar a un acuerdo, repartirse la mitad de la isla cada uno. Pero es que Roma le está diciendo, es que no voy a repartir la isla, es que me la quiero quedar entera. Porque uno de sus máximos aliados es... Quiero y además lo puedo hacer. Quiero y lo puedo hacer. Lo quiero y exacto, lo quiero y estoy preparado para hacerlo, y además me voy a quedar con ello. Porque su primer aliado, que sé que les ayuda en el desembarco, que es Siracusa, pues claro, oyeron de Siracusa, que al principio piensa que vienen los romanos, me ayudan y yo ya luego me los quitaré de en medio. Cuando él se da cuenta, amigo, es que te has equivocado, porque te hubiera interesado más ser amigo de los cartagineses, que sabes que al final, terminen las batallas como terminen, ellos se van a su parte de la isla y a ti te dejan tranquilo. Porque los cartagineses no quieren que se varíe el status quo. Quieren que Siracusa sea una ciudad potente y Agrigento y Panorno. Sí, comenzar con ellos, que corra el dinero, que corran las mercancías, que siga todo. Que yo pueda seguir plantando olivos y trigo y pueda comerciar, y que tú en un momento determinado tal, que os peleáis 2 ciudades griegas, yo voy y me pongo en medio y os ayudo y tranquilos. Y le hubiera interesado. Claro, luego cuando se da cuenta dice, no, estos cabritos no han venido para venir un rato, no, estos vienen a quedarse. Pero es que el siguiente que cae, una vez que caiga Cartago, soy yo, Siracusa, que es el reino helenístico griego más poderoso que hay allí. Entonces es cuando todos ya se van dando cuenta en esa parte del Mediterráneo occidental, que es que Roma no anda con bromas, que Roma no negocia, que Roma no es diplomática, que tú o te sometes a Roma y reconoce su superioridad, o Roma te va a arrasar, te va a machacar y se va a quedar con lo que tengas. Le da lo mismo que sea Cartago, que se lo carga, y el mismo año que se carga Cartago en la Tercera Guerra Púnica, se carga Corinto. Destrozan las 2 ciudades completamente y los aniquilan, y es un aviso para navegantes. Ojo al dato, que aquí nosotros no nos andamos con bromas. Entonces, es la vez que se enfrenta a una potencia mercantil y diplomática, con un buen ejército, contra una potencia militar 100%, que no va a andar con bromas. Entonces, en ese sentido, Amílcar es un estorbo para Cartago, porque lo único que va a hacer es que se alargue la guerra, que ellos no quieren que se alargue, y se lo quitan de medio. Luego se encuentran con el gran problema de la guerra inexpiable, porque los mercenarios, Comato y toda esta gente dice, che, a cobrar, queremos cobrar. Y cuando se sublevan, le tienen que llamar a Amílcar, que tiene que luchar contra sus antiguos soldados. Bueno, muchos de ellos, hombre, se vuelven a pasar a su bando, porque les pagan, evidentemente, y se encuentra con ese problema, claro.
Y luego ya a Amílcar no le queda más remedio. Decir, bueno, pues ya una vez que se han terminado todas estas historias, pues me voy a Hispania y empiezo allí una especie de imperio para poder sacar plata y metales y todas estas necesidades para pagar la indemnización que hay que pagarle a Cartago, Sí, a pero Roma. Luis, Porque esto... antes de pasarnos ya a España, que ya empezaremos ahí en terrenos potentes, te iba a preguntar eso. O sea, ya, es decir, ya Cartago ha claudicado y te iba a preguntar cómo es todo el tema de las multas que le pone Roma a Cartago, cuando tienes que pagar, no puedes tener flota, es decir, cómo afecta a Cartago todas estas imposiciones de perder la guerra a su al pueblo cartaginés, a las familias más importantes, a lo que Roma consigue económicamente de Cartago, antes de pasar al principio, entre Sí, comillas, de la Segunda Guerra Púnica. Cartago, Roma yo creo que va siendo una especie de abarca y devora, pero por otro lado, Cátulo, que es el general y cónsul que firma el tratado, es relativamente suave. De tal forma y manera que le impone una serie de toneladas de plata en talentos que le tiene que pagar todos los años, le prohíbe tener más barcos de guerra de los que necesita para su funcionamiento normal y poco más. Tampoco le hace mucho. Lo que aprovecha Roma, ya que el río Pisuerga pasa por Valladolid, pues entonces se queda con Cerdeña y se queda con Córcega, las zonas que tenía controladas Cartago, con el rollo de como vosotros no vais a ser capaces de que esto funcione, pues me lo quedo yo, que como además me pilla muy cerca de Roma, pues mejor así no tengo enemigos, ni tengo problemas, ni peligros. Pero Cartago es que tiene una capacidad, Cartago, de generar riqueza muy grande. Entonces paga, incluso quiere adelantar plazos y terminar de pagar antes. Que los romanos dicen que no, que como ellos son cuadriculados. Claro, los romanos son los que inventan luego el derecho, y como los contables o como el oficinista siniestro. No, no, usted me tiene que dar a mí la cuota, como los bancos. Usted me tiene que dar la cuota del préstamo todos los meses, no me la adelante que me descuadra. Es que ya tengo el dinero, pues no me importa, pero me lo va a dar todos los meses, guárdelo y ya me lo da. Y así Roma igual dice, no, a mí no me adelantes las cuotas, tú págame, que yo ya he hecho mis previsiones. Cartago no se ve muy sorprendida, la verdad, ni se ve muy menoscabada, porque al final pierde una serie de posiciones estratégicas que tenía en Sicilia, pero Cartago sigue estando donde sigue estando, es decir, en la bahía de Túnez, muy cerca de Occidente, muy cerca de Oriente, y puede seguir, porque hasta ese momento Hispania es 100% desconocida para los romanos. Saben que hay una tierra inhóspita de donde los cartagineses, sacan mercenarios, poco más. Tampoco saben mucho, porque los fenicios y luego cartagineses son los que empiezan a inventar las grandes leyendas del Atlántico. Cuidado, pasar las columnas de Hércules es peligrosísimo, mucho cuidado, que luego hay bichos muy raros y hay hombres sin cabeza y mejor no vayáis. Y Pues el mundo se acaba, ¿no? Te caes ya por el borde, ¿no? Luego te vas a caer. Y claro, pero van ellos, dicen sí, pero bueno, porque ellos son los que tienen más barcos de altas bordas, tienen una especie, entre comillas, como de carabelas de aquellos tiempos, y son barcos que pueden meterse por el Atlántico y pueden subir la costa portuguesa. Los romanos hasta ese momento no les interesa, porque los romanos terminan la Primera Guerra Púnica y automáticamente tienen guerra con los celtas, que hablamos de la Galia Cisalpina, tienen problemas en Córcega porque los corsos se rebelan y se ponen pesados, los ilíricos de Iliria empiezan a dar la brasa porque también hay piratas, hay partes de Grecia que les avisa que ya que son la potencia que tienen, es decir, Roma de repente se da cuenta que es la potencia a la que todo el mundo le va a dar la brasa para que resuelva y haga. Y entonces se olvida de Cartago. Dice, bueno, yo ya te he derrotado, tú sigues haciendo lo que tengas que hacer, me vas pagando y punto pelota. Es decir, Cartago no sufre tan duramente como sufrirá algo después de la Segunda Guerra Púnica. Que ahí es donde sí los romanos se escarmientan de haber sido generosos, entre comillas, generosos con los cartagineses en el tratado de Cátulo, y entonces ahí ya van a arrear fuerte para dejarlos prácticamente sin posibilidades de nada. Mira, te pongo un mapa que también me va a ayudar un poco a ver la evolución de la Segunda Guerra Púnica. Aquí ya se puede ver, como vimos en la anterior, ya se puede ver que
Cartago ha perdido territorio, es decir, ha perdido la Córcega, ha perdido Cerdeña, ha perdido Sicilia, mantenía ahí las Baleares, norte de África, y ya se ve la entrada de España, es decir, se ve la zona de España ulterior, si no me equivoco, ¿no? La zona sur de España, Sí. y también se ve como Roma ha ampliado, ya ha llegado a la Galia Cisalpina, está en la zona hídrica un poquito también por ahí entrando, las islas son suyas, es decir, ya se ve como cada uno, es decir, uno se expande por otra parte aunque pierda zonas y otro pues no deja de crecer. Ya se empieza a ver que papá Roma ya va asomando la cabeza y Cartago Claro. intentando, pues, es decir, hacia Roma no puedo ir, hacia Siria tampoco, más abajo de África no, solo había España, es decir, no había otra zona donde ir que ya más o menos conocían que había por ahí algo, ¿no? Es decir, pues por Bueno, ahí porque no aquí había otro sitio por el que tirar. es lo que hablamos antes. Aquí Roma ya lo que hace es conquistar. Roma tiene tareas, claro, tiene tareas pendientes, tiene mucha plancha. Que tiene que hacerse con toda la península itálica y tiene que hacerse con esa parte de la Galia que a ellos les preocupa porque a través de ahí entran invasiones y tienen problemas. Ya los habían tenido en su momento con Mario, cuando los tendrán posteriormente con Mario precisamente por no fortalecer todo ese norte de Italia. Y mientras tanto, claro, aquí en el mapa lo que vemos es, digamos, las conquistas de Amílcar, que llegan pues la parte más sombreada de Hispania, y la parte verde más grande son las conquistas de Aníbal. Porque Aníbal llegará pues hasta Salamanca, llegará hasta la zona y luchará contra los vacceos, luchará contra los betones, y ya hay una parte muy importante de Hispania. Mientras tanto, a los romanos Hispania no les interesa. No saben ni lo que es, no lo quieren. Tienen que consolidar Cerdeña y Córcega. Sicilia tiene que seguir trabajando con Sicilia porque hay sublevación de Siracusa y tiene que trabajarse ahí el asunto. La zona del Illyricum, que esto es lo que en su momento era el Épiro, y Roma está entretenida. Digamos que es que después de la Primera Guerra Púnica, tanto Roma como Cartago están entretenidas en sus tareas. Roma, consolidar todo lo que es el poderío y la conquista italiana, y Amílcar, de alguna forma como si fuera una empresa privada, como cuando luego los españoles en época de Cortés se iban a América, que eran empresas privadas que luego tenían que rendir cuentas al rey, pues aquí pasa igual. Él junta muchos de los soldados que al final de la guerra inexpiable, claro, hombre, crucifican a los elementos, digamos, más subversivos, que son los que han levantado a los mercenarios, pero luego a la gran masa de soldados, hombre, los perdona Amílcar porque los va a necesitar. Amílcar es tremendamente implacable. Luego, aquí conviene a mí hacer un pequeño inciso. Los romanos luego perfeccionan la crucifixión, pero la crucifixión es un castigo cartaginés, que los romanos aprenden de ellos viendo cómo crucifican a una serie de elementos. Entonces, digamos que es que Cartago hasta le enseña castigos a los romanos, como es la crucifixión, que luego es verdad que los romanos la llevan al punto de profesionalidad, como todo lo que hacen los romanos. Si luego tienen equipos especializados para crucificar a un tío, que claro, lo tienen que sujetar entre varios, clavarlo por las muñecas y los talones a un madero. Es decir, son luego profesionalísimos porque lo hacen todo así y cobramos para tanto crucificado, tanto dinero. Pero bueno, digamos que son los cartagineses los que hacen. Entonces, Amato y los más famosos de los jefes y cabecillas los crucifican. Y a partir de ahí Amílcar, que ya yo creo que él se ve como una especie de Alejandro Magno, entre comillas, porque todo el Mediterráneo está muy imbuido de ese helenismo y de las hazañas de Alejandro. Se monta un ejército, se marcha hasta Cádiz, desembarca en Cádiz, los ayuda, porque en ese momento las islas de Cádiz están siendo rodeadas por una confederación de turdetanos y de celtas y una serie de pueblos. Llega, los da una barrida buena, y a partir de ahí Amílcar se da cuenta que puede construir una especie de imperio en España, donde puede además conseguir mercenarios muy buenos y puede además conseguir plata y mucho dinero para empezar a montarse la idea suya, que es ir a por Roma, porque yo creo que él tiene una obsesión absoluta.
Luego ya esa leyenda de que le hiciera a su hijo Aníbal, ven aquí y odio eterno a los romanos y júralo aquí en el templo de Baal o de Melcar, porque ellos estaban todos bajo, digamos, la vocación de Melcar. No termino de ver. Amilcar no deja de ser el nombre del servidor de Melcar, el gran dios que luego los romanos y griegos asimilaban con Hércules. Y ahí ese desembarco es importante. Y trabaja Amílcar, trabaja muy bien ahí, y va haciendo alianzas, va haciendo unas conquistas. Bueno, luego termina muriendo en Élique, en Elche de la Sierra posiblemente, pero hasta ese momento los romanos no les preocupa lo más mínimo. Ellos van cobrando porque tienen muchos problemas ellos internos de luchar contra celtas, contra los de Iliria, es decir, ellos están entretenidos. Que en este sentido es como cuando, bueno, mientras estén entretenidos papá y mamá me dejan tranquilo. Luego ya cuando Roma todo esto lo resuelve es cuando ya se da cuenta y es cuando ya empieza otra vez a dar el palo. Yo hasta que no derrotan a Aníbal y destruyen Cartago soy pro cartaginés y anti-romano. Ya a partir de allá Roma con su universalidad y con su grandeza y maravilla me gana para siempre. Pero hasta ese momento, claro, soy de aquellos. Tengo curiosidad, Luis, por una cosa que creo que has comentado en varios episodios con los compañeros de Histocast, que es el tema de por qué, nunca lo sabremos, ¿no? Es decir, pero ¿realmente eran tan nobles o tan fieles a Cartago, tanto Amílcar como luego su cuñado Adrubal o bueno, el hijo de el propio Aníbal, siendo tan, iba a decir una palabra fea, pero vamos a decir, tan entorpecidos o fastidiados constantemente por Cartago? Es decir, ellos teniendo ya Hispania, su propio ejército privado, es decir, sintiéndose casi más, no sé, más hispanos que cartagineses, ¿por qué no llegan a hacerse su propio imperio, como pasó luego en Roma? Es decir, hubo muchos tiranos, hubo muchos dictadores, romanos que se impusieron, dijeron, Senado, adiós Senado, aquí me pongo yo. Es decir, ¿se sabe por qué no dieron ese paso estos personajes tan importantes de decir, oye, pues mira, adiós, hacemos la nuestra y... La verdad que son muy cartagineses, son profundamente cartagineses. De hecho, les acusan, y ya le habían acusado en su momento, a Amílcar lo acusan de intentar convertirse en un basileus, en un rey a la griega, un rey helenístico, y fundar su propio imperio y fundar su propio reino. Y a todo esto, Amílcar, una y otra vez, insiste que no, que él se considera ciudadano cartaginés, que él es un soldado más de Cartago y que en su cabeza, si lo piensa, no se trasluce. También nos pasa una cosa, las fuentes que tenemos de cartagineses son más escasas. De Roma sabemos todo. Vida y Milagro lo sabemos todo por un montón de escritores de entonces, de Polibio, bueno, todos. De Cartago sabemos poco. Lo que sabemos de Cartago es a través de los escritos griegos y romanos. Pero yo creo que ellos tampoco se les acusa, pero no tenían mucha idea de terminar siendo una especie de reyes o de reyezuelos en Hispania. Yo creo que no la tienen. Es más, tienen un afán por reivindicar el mundo cartaginés y por derrotar a Roma siendo generales de Cartago. Es que lo tienen en la mano. Es que es lo que muchas veces decimos. ¿Y por qué no lo hizo el Cid? Que el Cid, pues a lo mejor también lo podía haber hecho. O lo podía haber hecho Belisario, que igual dices, pero hombre, chicos, sublévate contra Justiniano, que es un tío que te está fastidiando la vida un montón. Bueno, hombre, es muy loable esa lealtad, ¿no? Porque cuando muere Amílcar, se queda su yerno Asdrúbal, y los romanos van a visitar a Asdrúbal, porque ya es cuando se empiezan a mosquear un poco qué hacen estos allí tanto tiempo. Es decir, esto es una historia de qué están haciendo los cartagineses tanto tiempo en Hispania, sí, es un sitio de bárbaros y de salvajes. ¿Qué sacan de allí? Vamos a ver qué están haciendo. Sí, me vuelve un poco la cabeza, que creo que leí en el libro de Juan Slava Galán, en el Yo Aníbal, es la biografía de Aníbal, creo que cuenta que el propio Cartago, el propio Senado cartaginés, manda informes ultra detallados de lo que está haciendo Amílcar en Hispania, que están tratando los tratados, que están contratando soldados, que están ampliando la flota, decir, oye,
sea, el propio Cartago diciéndole a los romanos, cuidado que tenemos aquí a uno que está haciendo cositas. Que va a meternos en problemas otra vez. Pues posiblemente esa facción africanista que tiene sus amigos en la Roma de los que no quieren la expansión, la familia de Máximo, las familias importantes de Roma, son a lo mejor los que les dan el soplo y les digan, oye, macho, que nos vuelvan a meter en líos, porque vosotros lo que queréis, y quiero decir, en ese momento en Roma ha triunfado esto de los halcones y estos ya están felices porque están conquistando todo el territorio italiano, incluso las islas más cercanas, Córcega y Sicilia y Cerdeña, que les da mucha guerra por las batallas que tienen que estar allí, hay un desgaste muy grande y están expandiéndose hacia el norte, hacia las ciudades de Torino y de Milán, que todo eso son ciudades celtas. Entonces ellos otra vez, que venga ahora otra vez otro petardo de estos cartagineses a dar la brasa, que a lo mejor hace un gran ejército y se nos vuelve a venir aquí a Sicilia otra vez. Claro, y yo creo que estos van de acusicas, de oye, o de, bueno, que se pasan informes, porque evidentemente tienen intereses comunes. Vosotros en Italia, nosotros en África, y aquí, oye, estamos todos tan contentos. Todos ganamos mucho dinero porque lo que queremos es no meternos en aventuras coloniales, que es lo que no quieren. Entonces Amílcar, la verdad que es que se lo va montando él por su cuenta. O sea, él llega con sus mercenarios, va contratando a más mercenarios, luego hay una serie de partidas de soldados de libiofenicios, de estos púnicos que para hacer la falange, que se van para allá también con él. Él paga bien, porque claro, él lo primero que hace es enfrentarse con oretanos y esta gente para que le den plata. Y los cartagineses llevan para allá, llevan cepas de olivos. Entonces le dicen, los olivos son una riqueza muy grande. Tomar olivos y darnos plata. Y esa plata sirve para pagar, porque claro, el mercenario dice, a mí me tiene que dar sequeles buenos de estos de plata, que salga por un lado el caballo y la palma de Tago, y por otro lado que salga la figura de Tanit, que es la diosa fundamental de allí. A mí dame esos de plata que pesen bien y me pagas, que yo ya me lo gastaré en lo que quiera. Y claro, los africanistas se van dando cuenta que hay una serie como si dijéramos, de personajes que van por el norte de África, que están hablando con númidas, que están hablando con libiofenicios, que están hablando con una serie de estos, están haciendo como si dijéramos un banderín de enganche y se están llevando una serie de miles de combatientes y se los están llevando. Se los van llevando por el norte de África, van contratando nosotros hasta que llegan prácticamente a Ceuta, que era la ciudad de Septa entonces, que era de Cartago, y desde allí se están yendo a la península. Entonces, claro, estos luego van allí de acusica, de cuidado que estos nos lían, que la familia Barca, que es el Rayo, son un peligro. Y Amílcar está en esas tesituras. Lo que pasa es que como yo creo que él sigue dando vueltas a cómo puede conseguir conquistar el mayor territorio, conquistar o por lo menos dominar y controlar. Porque la idea cartaginesa no es la idea romana de conquisto, pongo un gobernador, un procónsul, ellos es simplemente tener un control. Un control a través del cual vamos a seguir negociando, tú me das a mi plata, yo te doy a ti, dame estaño, dame el otro, porque son comerciantes, incluso Amílcar, aunque son militares, son comerciantes, como otro cualquiera. Y él está pensando es, ¿cómo consigo llegar? Yo creo que sus problemas son de logística. ¿Cómo consigo yo llegar hasta Roma vía el norte de España y los Pirineos y los Alpes? Y no tanto como cómo me constituyo yo en plan rey, porque en el fondo a lo mejor también piensa inocentemente, cuando vean que llego hasta Italia, pues a lo mejor los barcos que nos quedan me prestan una ayuda, o la gente de Sicilia recuerda lo bien que vivían con nosotros. Claro, hay una serie de imponderables muchas veces en lo militar que no puedes controlar. Y ahí... Te voy a hacer una pregunta, porque o sea, es que me viene en la cabeza, me van contando, me vienen cosas a la cabeza, curiosidades que tengo por ahí. Bueno, la primera de ellas es, antes has comentado que al principio de las guerras púnicas, Cartago está un poco obsoleta a nivel militar, es decir, todavía usan las falanges helénicas, que tienen ahí esas complicaciones de movilidad y demás, y los romanos con las cortes
los manípulos consiguen esa movilidad que al final pues imponen frente a las falanges. Si no recuerdo mal, creo que Amílcar hace un uso fantástico de la caballería, es decir, consigue estratégicamente una ventaja moviendo las tropas y bueno, luego su hijo también usará eso ya a la máxima potencia. Es decir, ese uso militar de la movilidad que hace Amílcar, él lo consigue guerreando en Sicilia y luego lo aplica en Hispania, o eso surge en Hispania, toda esa movilidad caballera númida, celta y demás. Eso, ¿cómo surge un poco toda esa ventaja estratégica contra los enemigos? No, Amílcar lo que pasa es que todo lo que desarrolla en Sicilia, porque lo que hace son, claro, no llega a los manípulos, porque tampoco conoce en profundidad cómo funcionan los manípulos. Él los ve actuar y en función de esa forma de actuar de los manípulos, él de alguna manera, la falange cartaginesa la dota de más movilidad. Por eso decíamos que hacía lo que llaman los sintagmas, que van siendo unidades de 225 soldados, que los puede movilizar de alguna manera para que no sea esa formación cerrada y absolutamente inamovible. En el momento que tengas una falla en el terreno o quiebre, o se adelanten más los de delante o empujen los de detrás, tengas huecos por los que se te pueden colar, en este caso, los manípulos romanos. Hasta ese momento ningún otro, digamos, pueblo guerrero o militar había sido capaz de atacar la falange macedonia y luego las falanges de los diádocos, de los sucesores de Alejandro Magno, que todos tienen el mismo estilo, lo único es que incorporan los elefantes porque, como ven que los tenían los indios y los persas, pues se van incorporando a los ejércitos. Entonces Amílcar lo que hace es aprovechando ya esa experiencia de combate contra los romanos, eso lo lleva a Hispania. Primero porque las formaciones hispanas, que son buenos combatientes, muy buenos, y luego también aquí hay que desmitificar un poco, o sea, turdetanos, oretanos, celtíberos, betones, baxeos, arébacos, a ver, que no pensemos que quedan bárbaros, infames e inmundos que no sabían hacer ni lado con un canuto. No. Todo el área ibera y todos los pueblos, sobre todo iberos, son pueblos con un desarrollo cultural muy elevado. Los pueblos celtas, betones, baxeos, tienen su desarrollo también. Han estado en la Edad de Hierro, de la Teni a Halsat, y son pueblos que están muy organizados. Es decir, si visitamos hoy en día poblados iberos como el de Ullastret, que posiblemente es el mejor conservado que hay, ves un pueblo muy bien organizado y están avanzados y militarmente son buenos soldados. Lo que llaman los príncipes guerreros. Y Tomás, todo el día guerreando entre ellos y todo el día con la espada en la mano. Entre ellos están guerreando. Entonces tienen unas caballerías, porque además en España los caballos tienen prácticamente casi un amor y de idolatría, y el gran guerrero moría con el caballo y se lo llevaban allá, y son guerreros que están. Entonces Amílcar también es consciente, él no se va a enfrentar con grandes masas de soldados organizados a la Macedonia con unas tropas. Entonces él dota a su falange, le dota de una cierta movilidad, que es lo que ha visto un poco en lo que hacían los romanos con los manípulos, que luego su hijo lo desarrollará mucho más. Por eso en Canas él puede hacer esas líneas en las que deja la falange a los lados y deja a los galos en medio para que aguanten el empuje de la legión. Y él quiere convertir a la legión en ese momento en Canas, que eso llegará cuando hablemos de ello, convierte a la legión romana en una falange y los va constriñendo y los apretando a todos, empujando para hacer una batalla que ellos no saben hacer. Los romanos no saben combatir en falange. Pierde la movilidad. Cuando pierde la movilidad, pues claro, ya se acaba la magia. Superado. Ellos combaten en falange, pues a lo mejor en el año 300, 400 antes de Cristo, en los primeros combates que tienen contra samnitas, que era cómo se guerreaba allí. Amílcar no, Amílcar se adapta. Porque Amílcar durante la guerra inexpiable ya tiene que ir adaptando la guerra esa de guerrillas, entre comillas guerrillas, en el sentido que sus unidades tienen más movilidad y pueden ir encerrando a los mercenarios desde los altos de la sierra, donde los encierra al final en una especie de desfiladero, los tiene que ir cerrando y va impidiendo que salgan de allí.
cuando él lucha contra oretanos o contra confederaciones de pueblos hispanos, porque se pone todo, claro, bien que es la potencia, ven los elefantes, ven la caballería, claro, cuando ven esa caballería de númidas que les arrea, pero bien, o tiene una caballería que es parecida a la caballería macedonia, claro, se tienen que ir organizando para poder superar. Y cuando salen los elefantes, pues la primera batalla que tiene contra elefantes, que era una confederación de turdetanos y de oretanos y pueblos todos iberos del sur de España, él esconde los elefantes, los esconde en un bosque. Y cuando llega el momento de la verdad, que la batalla se empieza a poner complicada, salen los elefantes y estos otros se quedan pasmados porque, claro, te ves venir bichos de 2000 kilos corriendo con otros encima. No son elefantes esos de las películas con una torre encima y arqueros, eso, porque normalmente son elefantes de bosque que son más pequeños. Entonces iba un tío sentado en la cabeza, que es el que manejaba, y otro también subido como si fuera en un caballo con una pica. Es decir, no, las torretas no, porque eso ya tiene que ser elefantes indios y eso costaba mucho dinero traerlos desde allí. Cartagineses lo que hacen es que los cogen del Atlas, del Atlas que van a la zona de Túnez, ahí van a por ellos, son menos, no tan grandes como aquellos, son un poquito más pequeños que los elefantes orientales de la India, pero son elefantes que dan un resultado extraordinario. Y esto cuando los celtíberos y los iberos ven los elefantes y dicen, caray. ¿Esto qué, no? Pues te iba a preguntar, esto ya es una pregunta un poco personal en base a tu experiencia con los libros, todo lo que has investigado, todo lo que has estudiado sobre Cartago, que habrá sido una brutalidad. Me gustaría que hagas un ejercicio de también un poco tuyo personal y que me cuentes, bueno, cuando Amílcar muere, pues tuvo sus planes de estudiar Roma, pero me gustaría preguntarte, ¿tú qué crees que hubiese pasado si Amílcar no muere ahogado en este río? Es decir, mi pregunta es, ¿crees que él hubiese también hecho el paso a los Alpes o era mejor si hubiera preferido desembarco en Sicilia y luego ir a Italia? ¿Qué crees que hubiese hecho Amílcar para atacar a Roma si no hubiese muerto? Yo creo que lo que hablábamos antes también de Filipo, no era su momento histórico. No lo hubiera conseguido. ¿Por qué? Porque le faltaba mucho territorio hispano por conquistar. Claro, su hijo, acuérdate que llega hasta el Ebro. Entonces ya tiene, territorialmente, quieras que no, también es verdad que influye el territorio ganado. Entonces, Amílcar no llega más allá del Duero, no llega al Duero, se quedaría por debajo del Tajo. El Levante español tampoco. Esto que habla, no, Acla Leuca, la ciudad de Alicante, que la funda él, no, yo creo que no. La ciudad que él, a lo mejor, que es la Ciudad Blanca, posiblemente es Carmona, según las últimas investigaciones arqueológicas. Es decir, él es demasiado incipiente. Él inicia una conquista, entre comillas, para ir sujetando un territorio que le produce buenos mercenarios y le produce plata para poder armar el ejército, pero todavía yo creo que está demasiado reciente la Primera Guerra Púnica y la guerra inexpiable con los mercenarios, y yo creo que el Senado cartaginés está muy asustado como para apoyarle. Y sobre todo lo que tú decías antes muy bien, que es que seguramente le están mandando mensajes a los halcones, los africanistas, diciendo, ojo, que este tiene ideas peligrosas para todos. Entonces, no era su momento. No era su momento histórico. Sí, pero te pongo un poco en compromiso. Es decir, me refiero, si él hubiese al final también expandido sus conquistas por la península con tiempo, con años y demás, ¿ves más viable un paso por los Alpes como hizo su hijo? ¿O ves más viable desembarco a lo mejor en Sicilia, tomar y ya pasar a Roma por la zona sur? Es decir, ¿crees que él había tomado un camino u otro? Porque al final lo que hizo Aníbal pues nadie se esperaba eso, es decir, nunca sabremos, pero ¿qué crees que hubiese sido más probable? ¿Un ataque por norte Alpes, ataque por el sur desembarcar en Sicilia desde Hispania no puedes, porque ya prácticamente las Islas Baleares ya no están en tu control y te falta flota. Es decir, tú puedes conseguir barcos mercantes para meter soldados,
pero es lo que hablábamos antes, necesitas los destructores de la época para que te vayan haciendo en el convoy, te vayan haciendo la cobertura, y no los tienes, porque él tiene muy pocas naves de guerra. Las consigue Asdrúbal, su yerno, en momentos puntuales, porque tiene que estar yendo y viniendo a Cartago a informar a ver qué está haciendo tu suegro. No, y luego también pasa una cosa, Aníbal es joven. Cuando Aníbal coge el ejército y lo hereda de Asdrúbal, es un hombre joven. Es un hombre que inicia la conquista y va haciendo una aproximación territorial a lo que dijéramos que es la Galia para poder dar el salto. Pero a Amílcar ya le pilla mayor. Y los años, yo te lo digo porque mira, tengo canas. Los años cuentan. Entonces Ya pesa, a él no le va a dar, a él no le va a dar tiempo, yo creo. Si hiciéramos un poco de historia ficción, ciencia ficción, es que no le va a dar tiempo. Es decir, cuando quiera terminar de conquistar la parte de Hispania para poder aproximarse lo más que pueda a la Galia y poder desde ahí, a través del Ródano y llegar hasta... Es que él físicamente no le va a dar tiempo porque es posible que muriera, o incluso como muere en este combate contra los oretanos de Orisón que le hacen aquella emboscada. Es decir, está muy complicado el hacerlo. De hecho, Aníbal consigue hacerlo con la conquista de Hispania, que se relata a lo mejor en el tercer volumen, porque Asdrúbal ya ha hecho un trabajo importante. Ha ido labrando muchas alianzas con muchos pueblos celtas, celtíberos, iberos, entonces ya se lo deja más trabajado. El ejército también está más rodado, porque ese ejército ya ha luchado en Hispania, ha luchado con unos y otros, y digamos, todas las condiciones se ponen a favor de él. Con todo, cuando llegue Aníbal, que hablaremos en el próximo episodio, Aníbal tampoco Cartago le ofrece naves de guerra, la marina mercante se la niega, se tiene que buscar la vida para buscar... O vas andando o no vas, ¿no? O vas por tus por medios tierra, o aquí por tierra, paz y por gloria. y lo consigues en préstitos importantes de los banqueros de Cádiz, del templo de Melcar, naves que van haciendo un cabotaje y van ayudando a las tropas, pero fíjate que cuando llega, que eso lo hablaremos el próximo día, cuando llegan a Sagunto, ahí se frena Aníbal y le tienen frenado una serie de meses. Y es cuando se da cuenta y dice, caray, es que conquistar ciudades es muy complicado. Entonces, su padre no era su momento. Por edad, porque el ejército no se había rodado lo suficiente, porque no tenía a lo mejor demasiados apoyos todavía. Aníbal es un desconocido para los cartagineses de Cartago. Amílcar ya se ha señalado mucho y a Amílcar el Senado cartaginés ya le ha puesto el veto. Y de hecho, lo que hablamos antes, lo saca de la Primera Guerra Púnica, lo manda de gobernador a Ibiza, lo llama otra vez cuando lo necesita para luchar contra los mercenarios y luego le deja que se marche a Hispania y digamos que es como me quito de en medio este petardo que me da guerra. Porque los romanos se van a quedar más tranquilos si ya no tenemos ejército aparente, ya no tenemos un militar preponderante, que se vaya a Hispania y que se entretenga allí y no nos dé guerra. Pero yo creo que no le habría dado tiempo. No. Los momentos históricos y la historia yo creo que son esos flashes que estás en el momento oportuno, con la edad oportuna, con las circunstancias oportunas. Y fue el momento de Alejandro y fue el momento de Aníbal. Cada uno lo aprovechó de su manera. Alejandro lo aprovechó, como conocemos todos, con ese imperio monstruoso, porque también las circunstancias, es un imperio, el imperio persa aqueménida que se deshace, es de barro. Y Aníbal tiene que luchar contra los romanos, porque una de las cosas que decía Polibio en las vidas paralelas, dice, no, es que Alejandro Magno quería haber luchado contra los romanos. Pues mal enemigo si lucha contra los romanos. Porque además habrían tenido a los cartagineses de aliados. Ahí sí que habrían dicho los romanos, sí, ayúdanos. Y entiendo también que Alejandro Magno iba con tropas pesadas, con armaduras de bronce, y luchaba contra pesas con escudos de mimbre. Pues claro, ahí un lanzazo a ver quién atravesaba. Claro, ahí se juntan, como estamos hablando, el ejército en ese momento más profesional, más poderoso. 40.000 soldados de infantería y otros 10.000 de caballería. Ese ejército es imparable. El ejército que enfrenta Roma en su momento a Cartago es un ejército imparable.
Entonces, Cartago, difícil. Aníbal se acerca, y lo veremos en el próximo episodio, y lo intenta. Y lo intenta más que nada, yo creo que por pundonor guerrero y porque tiene un rencor hacia Roma, y es la única oportunidad que tiene de salvar el orgullo cartaginés. Pero yo creo que es una guerra romántica, completamente romántica, sin ninguna posibilidad de ganar, en la que se embarca Aníbal, y bueno, porque es su momento, es su edad, y él lo puede hacer. Pero yo sigo pensando que ninguna de las dos posibilidades, no podías. El destino ya estaba marcando que Roma iba a ser el quien marcara el destino del mundo los 1000 años siguientes. Entonces no podías hacer nada. Amílcar, desde luego, en mi opinión, imposible. Y no lo intenta. Llegó hasta donde pudo llegar. Llegó hasta donde llega. O sea, llega hasta la zona de los oretanos, tiene más o menos controlado ese sureste de la península ibérica, y ahí y ya bastante, porque lo que decimos es que no llega siendo un chico de 20 y tantos años, es que Amílcar llega siendo un hombre, como diría José María García, y talludito y mayorcito. Pues, claro, no le da tiempo. Sí. No le va, porque es que España parece que no, pero la península ibérica es muy grande, tiene mucho tamaño. Además, es una orografía muy complicada y llena de pueblos con un nivel de civilización alta y con un nivel de civilización militar muy alta. Amílcar, lo que tú acabas de decir, hace mucho con lo poco que tiene y llega hasta donde puede llegar. Y a mí me parece un hombre admirable. Sí, es fascinante. A mí, digo, me está encantando descubrir de tu experiencia todo el mundo cartaginés. Y bueno, pues en este episodio hemos visto un poco pues, los comienzos de la previa a las guerras púnicas, la primera guerra púnica, cómo se desarrolla, y hemos llegado hasta que Amílcar casi fallece en Hispania. Todavía no lo hemos matado todavía, eso lo hablaremos en el siguiente episodio, y espero tenerte pronto por aquí para hablar de eso, de la caída de accidental de Amílcar, el alzamiento de su hijo, y la Segunda Guerra Púnica, que es lo más popular mediáticamente, lo más conocido por todo el mundo en general, que fueron espectaculares, ¿no? Roma contra las cuerdas, ¿no? Aníbal a las portas, y hablaremos, pues, si te parece bien, eso sobre el paso de Aníbal en Italia, de derrotas, Trasimeno, Canas, Zama, y ahí pues podremos arrojar un poco más de luz en una parte que también creo que tiene mucha chicha y hay que abrir ahí muchos melones. Así que, bueno, quería darte gracias por estar ahí conmigo. Llevamos casi 1 hora 40 minutos. Ha estado, no está mal, ha estado muy bien. Encantado de estar ahí contigo. Y lo dicho, espero que a la gente le haya gustado este episodio. A mí me ha encantado escucharte. Lo has explicado todo de forma muy, muy amena y muy sencilla para comprenderlo sin tampoco tener muchos conocimientos sobre el tema, que como es mi caso de momento. Y espero que podamos seguir arrojando luz en el siguiente episodio y tenerte por aquí, porque digo, me ha encantado cómo lo has contado y me lo he pasado muy bien charlando contigo, Luis. Enrique, un placer y nos emplazamos para una siguiente. Pues muchísimas gracias. Pasa un buen fin de semana, lo que queda ya de fin de semana. Igualmente. Muchas gracias, Luis. Saludos. Un abrazo muy fuerte. Y un abrazo a todos los que lo vean o oigan esto. Este episodio de Ecos del Imperium también está disponible en Spotify, iVoox y YouTube. Escúchanos donde quieras y sigue explorando el legado de Roma. Ecos del Imperium. La historia con voz propia.